Muy buenas tardes a todos los que puedan ver este video que vamos a tener la oportunidad de poder platicar de un tema quizás familiar, para mí es familiar, pero seguramente va a ser de mucha bendición para ustedes. Estoy esta tarde acá en Chimaltenango visitando a mi papá. Mi papá ha estado hospedado, ha estado viviendo estas últimas semanas en la casa de mi cuñado, mi hermana, aquí en Iglesia Betlehem. Ellos son pastores acá en esta iglesia. Y estoy acá con mi papá pasando un tiempo, ya ustedes van a saber más adelante por qué estoy acá, pero quise hacer este video para que podamos conocer un poquito de él. Así que yo les presento a mi papá, para los que no conocían. Mi papá es Juan Martínez, aquí está mi padre. Mi papá tiene 74 años de vida que Dios le ha regalado. Tuvo 10 hijos. 10 hijos bueno, les voy a tener que aclarar esto. 8 hijos, 7 hijos con 6 hijos con mi mamá, del cual pues yo soy de esa familia. Y luego mi papá se volvió a casar y tuvo 4 hijos más. Papá, buenas tardes, bienvenido. A mí me llamó la atención escuchar mucho acerca de mi papá, porque no es fácil perder a un ser querido, más a una esposa. Pero mi papá ya estaba en el ministerio cuando mi mamá murió. Y yo me pregunto, papá, ¿cómo pudo enfrentar usted el ministerio, la familia, llevando adelante los compromisos de un pastor con 6 o 7 hijos huérfanos? Cuéntenos un poquito, papá, ¿cómo fue esa experiencia? En primer lugar, damos gracias a Dios. Y bueno, bastante difícil para mí estando en el ministerio. Salimos de aquí de la Betlehem para irnos a Comalapa, pero no tardó mi esposa en el ministerio. Dios la llamó y murió, dejándome 6 hijos, y por lo cual era bastante difícil continuar en el ministerio, porque ya solo, pero bendito Dios, una hermana de aquí de la iglesia Betlehem me llegó a visitar y me dice: ¿qué está haciendo aquí en Chimaltenango? Yo le dije: aquí estoy, no hay algo que hacer, si volver al ministerio o quedarme de una vez aquí. Y ella me dijo, me pregunta y me dice: ¿quién tuvo el llamado cuando usted se fue para Comalá? Pues yo le dije: entonces, ¿qué está haciendo aquí? Allá lo está esperando la iglesia y tiene que regresar allá. Eso me conmovió, y de verse una realidad, cuando yo agarré para Comalapa, después de estar ya viudo, solito con mis hijos, tomé la decisión de regresar a Comalapa y enfrentar las cosas como son. Y gracias al Señor que la iglesia me ayudó, estaba conmigo, continué sirviendo al Señor en el ministerio, y hasta allí Dios estaba con nosotros. Marvin era muy pequeño y preguntaba a su mamá siempre: ¿y cuándo va a venir mamá? ¿Y cuándo va a venir mamá? Yo lo sacaba al patio y le enseñaba, decir que su mamá estaba en el cielo. Le señalaba el cielo, le decía que allá estaba su mamá. Y él se conformaba con eso, que yo le decía que su mamá estaba en el cielo. Miramos los dos al cielo, pero ya su mamá ya no estaba con nosotros. Era bastante difícil, pero con la ayuda del Señor salimos adelante sirviéndole al Señor. Amén. ¿Se recuerda, papá, cuando usted me cantó un canto? Mi papá compone sus propios cantos. Cada día él tiene un canto nuevo y anda cantando. Y yo recuerdo un día mi papá, yo estaba preguntando por mi mamá y le decía: ¿cuándo va a venir mamá? Como él lo contaba hace un momento. Y entonces él me empezó a cantar un canto que yo nunca olvidé más, y decía este canto: no estamos solos, Cristo está conmigo. No estamos solos, Cristo está contigo. Viene por mí, viene por ti, viene por todos, dijo el Señor, o Cristo el Señor. No recuerdo esa otra Sí, parte. Cristo. Cristo el Señor, ¿verdad, Sí. papá?
Bueno, yo no olvido ese canto que él me cantó a mí y fue un canto que recordé por el resto de mi vida. Y ciertamente el Señor ha cumplido esa promesa. Mi papá tiene 43 años de ministerio pastoral. Desde 1977 Dios le permitió fundar la primera Asamblea de Dios en San Juan Comalapa, que se llama Lirio de los Valles. Todavía la iglesia está por ahí. Desde el año 77. ¿Cómo fue esa experiencia, papá? Cuéntenos brevemente cómo fue su experiencia de su llamado. Bueno, en primer lugar, yo era miembro de aquí de la iglesia. Estaba bien feliz por conocer a Cristo. Estuve 4 años como miembro aquí en la iglesia Betlehem y desempeñé varios cargos. Fui presidente de jóvenes. También me recuerdo las ventanitas que están ahí arriba. Lo hicimos nosotros con la directiva de jóvenes. Era bien alegre estar sirviéndole al Señor. Perdone, papá, le voy a interrumpir un momento. Lo que no comentamos, lo que no dijimos fue que de dónde el Señor lo sacó a él, de dónde el Señor lo rescató a él. Yo quisiera que ustedes escucharan ese testimonio de mi papá, de dónde Dios lo sacó. Empecemos de ahí, papá. Muy bien. En primer lugar, yo desde niño trabajé con el cura. 14 años estuvo como sacristán con el cura. Tuvo 3 patrones. Uno es José Luis Grajed, Raúl Gaitán y Monseñor Teófilo Solares. Con ellos trabajé yo 14 años. Conocí las misas se hacían en latín y allí estuve yo trabajando, aprendí el latín, aprendí todo lo que es la religión católica. Pero un día Dios me habló ahí en la sacristía, porque cuando se cambió la misa en español, me dieron a mí un misal para que lo leyera ya en español, no era en latín. Entonces me puse a leer los 4 evangelios que están en la Biblia. Y me voy topando allí, leyendo la palabra, el capítulo 23 de San Mateo, donde Jesucristo hablaba tajantemente con los fariseos, los sacerdotes, los publicanos y todos les decía: hipócritas, ustedes son generación de víboras, ustedes son unos hipócritas, ustedes son igual que el panteón. Y eso me quedó a mí, me hizo reaccionar, porque nosotros vivíamos una hipocresía tremenda en la iglesia católica. Y esa palabra llegó a tocar a mi corazón. Yo ya no podía resistir. Le pregunté al cura qué quería decir esa palabra. Me dio unos 2, 3 palabras y ahí se quedó todo. Yo me quedé lo mismo pensando qué quiere decir. Eso me tocó mi corazón, no hallaba qué hacer. Renuncié sin ningún problema a mi trabajo y me fui para la casa. Con aquel deseo, ¿verdad?, de alcanzar algo nuevo que yo sentía en mi corazón, que quería mi alma. Y yo me fui para Sololá y estaba mi hermano que era pastor. Él me animó todo. Yo me entregué al Señor y me vinieron a dejar aquí en la iglesia Betlehem. Dios bendiga a Berildo Velázquez, era el pastor. Él me aconsejó mucho, me ayudó. Y muy temprano así de conocer a Cristo, no tenía mucho tiempo, ya me dejaron varios privilegios. Yo trabajé aquí por la gracia del Señor, estaba bien contento, pero el Señor tenía algo preparado. En una campaña evangelista de aquí, un siervo del Señor me llama en medio de las bancas y me llama: usted venga para acá. Y yo le dije: sí, me dijo. Y estando aquí en el altar me dijo: Dios tiene un privilegio para usted. Usted va a ser pastor, usted va a predicar la palabra del Señor. Yo me asusté. Y eso quedó en el pastor. Y cuando llegó el mes de julio me dijo el pastor: te vas conmigo a Panajachel, vamos a ir a estudiar al bíblico. Yo le dije: no, lo siento mucho, pero no voy a ir. Yo no quería ese. Yo me negaba de ser un pastor, de ir a predicar la palabra del Señor. Y como no obedecía a mi pastor, yo a los 15 días yo me enfermé gravemente. Y mi conciencia me hacía que yo por no ir al bíblico. Entonces le pedí perdón a Dios, me querían operar, yo le traje una nota al pastor, le entregué las manos de él: si Dios me va a sanar, yo me voy a predicar la palabra del Señor. Es así como yo
me fui de aquí de la iglesia Betlehem, me enviaron a Comalapa, hicieron una campaña de 15 días en Comalapa, no aceptó nadie, no reconcilió nadie, pero una familia centroamericana prestó su casa para abrir un campo blanco allí en Comalapa. Estando ese campo, yo le dije a Eril, yo me voy a predicar, ahora sí estoy dispuesto, hermano, a ver dónde me va a mandar, yo estoy dispuesto a irme. Y él me mencionó algunos lugares y yo elegí por ir a Comalapa. No quería tener una iglesia ya, sino quería levantar y ver la mano del Señor, lo que Dios tenía que hacer. Me fui para Comalapa y Dios empezó a hacer grandes cosas. Alquilamos una casita, alquilamos donde vivir y ahí empezamos la Asamblea de Dios. Al término de un año yo tenía como unos 20 personas. Con ellos empezamos a trabajar. A los 3 años levanté la iglesia, compramos un terreno, levantamos la iglesia y es así como Dios me envió al ministerio, no teniendo miembros ni nada, nos fuimos por fe llevando el bendito evangelio. Wow, 43 años de ministerio pastoral. Y durante ese tiempo, bajo el liderazgo de Juan Martínez, pudieron formarse varios líderes. Y él en su registro tiene aproximadamente 12 ministros que son pastores el día de hoy. Dentro de ellos mi cuñado Flavio, dentro de esos pastores también estoy yo y otros pastores que están en otras iglesias. Ha sido un trabajo también de liderazgo y de empeño. Y no se diga también que logró fundar 12 obras, 12 iglesias que prosperaron. Yo quisiera que nos contara un poquito acerca de su trabajo como esa persona que fundó varias iglesias más alrededor de la que ya tenía él como pastor. ¿Cuál fue su experiencia como fundar estas iglesias, papá? En primer lugar, ya estando en Comalapa, salimos a predicar en todas las aldeas de Comalapa. No tenían dónde predicar, predicábamos en el monte, en los rastrojos de la milpa. Empezamos a poner nuestro aparato de sonido, una bocina, y con batería de carro llevábamos la batería y llevábamos nuestros aparatos y poníamos en el monte donde está la aldea y empezamos a predicar la palabra del Señor. Dios empezó a tocar corazones. Tuve un campo que me costaba llegar hasta 13 kilómetros la ida y 13 regresar a pie. No había vehículos, teníamos que caminar, salíamos a las 8, 9 de la noche en esa aldea, llegamos a las 12 de la noche, 1 de la mañana a la casa, caminando a pie. Muchas veces nos daba hambre en el camino, calentábamos unas tortillas sobre una lámpara Colimán, eso calentábamos unas tortillas, comíamos en un rillito que estaba en el camino, y era tan alegre llevar el bendito evangelio. Y tuvo la oportunidad de andar predicando en todo. Estoy feliz porque prediqué en todas las aldeas, no dejé ningún caserío, ninguna aldea sin no llevar el bendito evangelio en todas las aldeas. Y Dios me permitió levantar entonces 12 iglesias, donde la iglesia fue misionera y empezamos a construir las iglesias y llegó el tiempo, les pusimos pastores y ahora yo me gozo grandemente. Algún día ya Comalapa va a ser una sección de las asambleas de Dios, porque ya hay varias iglesias que el Señor me permitió, pero fue tan lindo andar en el camino del Señor predicando la palabra. Vimos muchas cosas en el camino y llegó el tiempo de la violencia. Yo seguía predicando la palabra del Señor, pero era un gozo tan grande. Yo no podía pagar al Señor por lo que Dios había hecho conmigo y por eso me entregué totalmente al Señor predicando. Sufrimos en el lado económico, era tremendo. Con poco ya íbamos a colgar la toalla. Pero gracias al Señor, Dios nos fortaleció, nos ayudó a seguir continuando en el bendito evangelio. Por lo cual yo me gozo por levantar y predicar la palabra del Señor en todas las áreas de Comalapa. Amén.
Qué bendición escuchar de la experiencia de mi papá, experiencias vívidas. Sin embargo, yo quiero mencionar esto con mucho respeto. Le pedí la autorización a mi papá el lunes 4 de mayo, arrancando este mes, vino una prueba difícil a su vida. Él se había sentido mal de un dolor en el vientre, y haciendo algunos exámenes salió el diagnóstico claro de que tenía un tumor que estaba invadiendo su hígado, y esa era la razón de sus molestias. Y a partir de esta fecha del mes de mayo, nosotros como hijos nos preocupamos por él. Estuvimos al lado de él ofreciéndole las opciones para apoyarlo, pero al correr el tiempo, al correr los días, nos hemos dado cuenta de una perspectiva muy personal de él que nos ha dejado sorprendidos a todos. Hoy que regreso a verlo de nuevo, porque hemos estado visitándolo frecuentemente, y hoy que lo veo, yo le digo: papá, usted se ve también como si no tuviera nada. Y lo veo comer bien. Hoy comimos bien con él, ayer también comimos bien. ¿Cómo está enfrentando esa situación, papá? ¿Cómo esta situación que vino a su vida de repente? ¿Y qué está pasando ahí con Juan Martínez en este momento? Bueno, en primer lugar, gracias a Dios. No esperaba yo eso. Estaba tan contento, pero de repente fue una sorpresa para mí. Y mis hijos decían, ya se preocuparon para llevarme y hacer los exámenes y todo. Y me enfrenté que tenía mal el hígado. Pero yo he predicado la palabra del Señor, he visto milagros, he visto la mano del Señor en varias ocasiones. Y yo le digo a mis hijos, la Biblia dice: buscan primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas esas cosas serán añadidas. Le digo a mis hijos, ellos ya querían pues de saber cómo estuviera ahorita, pero yo les digo: déjeme. Yo en primer lugar voy a orar a Dios, porque Él me formó y en las manos de Él estoy yo. También quiero evitar ciertas cosas para el bien de mi salud, pero quiero que me dejen buscar la presencia del Señor. Estoy orando al Señor todos los días, dedicándome al Señor, pidiendo al Señor que Dios tenga misericordia de mí. Hoy me siento yo me siento como que no tuviera nada. Estoy bien, gracias al Señor, y quiero pedirle a mis hijos que yo no quiero que me abren que alguna operación, una cirugía dentro de mí. Yo no quiero eso. Les he dicho, yo quiero estar así, confiando en el Señor, creyendo en Él, que Él es el dueño de nuestra vida. Por lo cual yo agradezco al Señor, me siento bien. No es cosa difícil. Algo me estaban amedrantando ahí, asustándome, que me iba a poner amarillo, que iba a cambiar de color, que iba a hacer esto. No, yo por la gracia del Señor aquí estoy y creo en el Señor. Al final de este mes quizá vamos a sacar otro examen, a ver cómo estoy. Pero yo le creo al Señor, porque yo le he servido por 47 años que conozco a Cristo, y nunca Él me ha dejado. He visto maravillas, he visto sanidades en las personas, y hay varios testimonios que cuentan de que Dios había hecho con ellos, y ahora me toque a mí, pero yo le creo al Señor. Creo que Él va a estar haciendo un milagro dentro de mí para seguir testificando, para seguir hablando de ese amor de Dios, de ese poder de Dios que Él tiene sobre nosotros. Por lo cual estamos agradecidos con Dios, y agradezco a mi familia por preocuparse también por mí, pero yo estoy en las manos del Señor y creo que Él es el único que va a hacer cosas grandes dentro de mi vida. Amén. Wow, cuánta fe hay en el corazón de este hombre y su experiencia personal con Dios. Nosotros no podemos moverlo de ahí.
Hemos intentado humanamente nosotros tratar de animarlo en algunos aspectos de salud, pero creo que la fe de mi papá está tan arraigada y en el Señor, y él quiere experimentar todavía un milagro en su vida, y yo me uno a su fe. Y miren en este momento cómo estamos enfrentando esta situación con la fe que él ha tenido, y yo lo felicito y siempre ha sido inspiración para mí. Él es un pastor jubilado, tiene un año de estar jubilado, y aún estando jubilado, él todavía tiene las fuerzas para salir, predicar, lo invitan, va a las iglesias a ministrar, está ocupado, es un hombre muy activo. Así que si algo tenemos que aprender de esta generación que ya se nos está yendo, tenemos que aprender de su profunda fe y de la tenacidad que hay en ellos. Así que quiero aprovechar un par de minutos más hablando aquí con mi papá, que ustedes están conociendo. Yo le quiero preguntar a mi papá, ¿qué consejo le puede dar mi papá a algunos pastores jóvenes que están iniciando en el ministerio? Creo que valdría la pena escuchar a alguien que tuvo 43 años de experiencia pastoral, casado, con familia, con problemas, situaciones, que nos deje puntualmente un par de consejos para aquellos pastores que están iniciando, arrancando en el ministerio. Papá, ¿qué puede Muy decirnos? bien. En primer lugar, bendecimos a los jóvenes, los que están siendo llamados por Dios para llevar el bendito evangelio. En primer lugar, recomiendo, ¿verdad?, serle fiel a Dios. Y cuando un pastor le es fiel al Señor, Dios va a estar siempre con él en todo el trabajo que el pastor llegue a hacer. Se quiere entonces la integridad, la fe en el Señor y tener, serle fiel al Señor. Espero que la juventud que está saliendo hoy a predicar confíen en el Dios que yo sirvo. Este Dios nunca nos va a dejar, nunca los va a dejar. Él va a estar con ustedes, pero aprendamos a serle fiel al Señor. Si nosotros llegamos a serle fiel al Señor, Él va a bendecir en todas las áreas de nuestra vida, pero quiere Él que aprendamos a serle fiel y buscarle a Él. Yo por 43 años le busqué a Dios, me levanto temprano a buscar a Dios, a clamar al Señor, y lo sigo haciendo, no por la enfermedad que tengo, sino que lo sigo haciendo. Mi anhelo es siempre estar en comunión con Dios, y si tenemos esa comunión con Dios, nosotros, donde quiera que estemos, Él va a estar con nosotros, ayudándonos en todas las situaciones de nuestra vida. He pasado momentos difíciles, pero Dios nunca me ha dejado, nunca he visto pues que estoy solo, siempre encuentro el respaldo del Señor. Me siento muy agradecido con Dios y quiero animar a los pastores, ¿verdad?, que están iniciando. Confiemos en el Señor, miremos al Señor en todos los momentos de nuestra vida, pongamos nuestra mirada en el Señor, miremos al Señor siempre en el ministerio. Yo quisiera interrumpirle un momento en este consejo, porque una de las cosas que enfrentan los pastores jóvenes es cuando se dan cuenta que el ministerio no es fácil, no es sencillo. No es solo pararse detrás de un púlpito y predicar y ser pastor, no es así. Sin embargo, hay momentos bien duros para un pastor, cuando hay escasez económica. Mis hermanos, mi familia sufrimos mucho a la par de mi papá, porque los inicios del ministerio fueron años bien difíciles. ¿Cómo enfrentar ese lado del ministerio, papá? ¿Cómo enfrentó usted? Sí. ¿Qué hizo Juan Martínez? Bueno, primero tenemos a Dios, y en segundo lugar
hay 3 cosas muy interesantes en el ministerio y yo lo he recomendado. En primer lugar es tener ese amor a Dios y amor a los hermanos. No sea poquito o bastante la gente que esté en la iglesia, pero tener ese amor. Segundo es tener compasión, una compasión que debe de tener el pastor para poder alcanzar las almas que no han encontrado la salvación de su alma. Tercero es que uno debe tener fe en donde quiera que estemos pasando cosas, situaciones serias. Uno debe siempre confiar y creer en el Señor y tener la fe en nuestro Dios. A mí me ha ayudado a confiar en Dios, poner mi fe en el Señor. Si Él los ha llamado, Él va a hacer cosas grandes, pero tenemos que tener fe. Por último, a los pastores, ¿verdad?, que los ha llamado a Dios, deben de tener las ideas. Un pastor necesita de muchas ideas para poder llevar la obra del Señor. Si uno tiene ideas, si esto no me salió bien, yo lo cambio, hago otras cosas. Es como Dios quiere para un pastor, para que vea la mano del Señor. Y luego tener la unidad. ¿Cómo es importante llegar a buscar la unidad entre, sea muchos o pocos hermanos, pero que mantengamos la unidad dentro de la iglesia, dentro de los miembros? Y eso es una gran bendición. Ahí hay bendición de Dios cuando nosotros buscamos pues la unidad. Durante el tiempo que yo trabajé, hizo muchas cosas, levanté iglesias, construí templos, pero había unidad en la iglesia, había ideas, había fe en el Señor y todo lo hacemos por fe. Entonces yo recomiendo, ¿verdad?, tener fe en el Señor en cualquier área de nuestra vida, en cualquier situación. Confiemos, Señor, miremos al Señor, tengamos fe en el Señor, tengamos buenas ideas para trabajar, tengamos también nosotros compasión, amor hacia las almas, y ahí se va a ver el ministerio que Dios les ha concedido. Dios va a hacer cosas grandes con cada uno y esperamos que el Señor sigue utilizando a los siervos del Señor. Amén. Muchísimas gracias, papá. Gracias por ese consejo para los pastores jóvenes que están iniciando en el ministerio. Y ya para terminar, para concluir, mi papá tiene, les decía, 73 años y 47 de ser cristiano, de ser creyente. Y todo ese tiempo él ha pasado por varias dificultades. No crean que ha sido fácil para él como persona. Ha tenido algunas enfermedades duras que nosotros somos testigos que estaba a punto de irse. Pero él ha visto milagros. Ha pasado por accidentes, dificultades bien duras en su vida. Recuerdo que una vez, viniendo de predicar de un lugar donde él frecuentaba ir a predicar, de regreso hubo un accidente. El carro volcó en una vuelta, en una curva, y el carro se hizo pedazos, pero salió ileso. Pero me refiero también a esas experiencias que ha tenido, crisis en el país. Ha habido tiempo de escasez, situaciones políticas, las vivió también. También ha vivido el terremoto. Él experimentó en carne propia el terremoto, la violencia. En medio de la violencia él estaba ya ministrando. Y para terminar esta pequeña entrevista, yo le pedí a él que nos dejara un consejo, porque ahora él y nosotros estamos viviendo una pandemia, estamos viviendo un tiempo crítico. ¿Qué consejo nos puede dar él a todos los cristianos, a todos los creyentes que seguimos a Cristo, que amamos al Señor, que somos su iglesia? Yo no sé qué nos va a decir, pero sería lindo escucharlo. Así que, papá, ¿qué podía aconsejarnos a todos los creyentes en medio de esta crisis? Muy bien. La vida, ¿verdad?, que Dios nos ha regalado se compara con un camino. En un camino encontramos piedras, encontramos hoyos, encontramos, si es una carrera, hay baches, encontramos bajadas, encontramos vueltas, encontramos subida.
así se compone la vida. Yo puedo contarles de que durante el tiempo que yo inicié el ministerio, han habido muchas pruebas difíciles a veces de llevar eso. En primer lugar, tan precioso, tan lindo, estábamos trabajando con mi difunta esposa, y una mujer que dio su vida en el ministerio, sirvió al Señor. Fue una mujer que era muy sencilla, pero Dios lo empezó a utilizar en una manera especial. Era consejera entre las hermanas, los aconsejaba, y ahora llegó el momento que se enferma y se nos va. No era cosa fácil vivir con 6 hijos huérfanos de mamá, estar un papá en medio de ellos. Recuerdo bien que llegó una familia a pedirme a Marvin, era chiquito Marvin: vendémelo, regálame a tu hijo. Y yo le dijo no. Me ofrecieron no sé si 5,000 quetzales por el patojo, pero yo no quiso dejarle a él, no quiso. Fui un hombre que mantuvo mi vida y dijo: yo voy a pasar con ellos. Y Dios me ayudó en esa prueba muy grande. Después de eso vinieron muchas otras pruebas tremendas. Me enfermé, llegué a sufrir 3 derrames parcial, y era cosa grande. Yo tenía la cara torcida. Un día me paré del frente de un ropero y le dijo: Señor, yo no nací así. Yo era tan bonito, tan perfecto, Señor, y ahora ¿cómo estoy? Le dijo yo al Señor: Señor, yo no quiero así. Yo quiero que tú me sanes, Señor. Yo quiero seguir predicando tu palabra, pero no así con la boca torcida. Recuerdo que una noche hablé al Señor en el ropero, allí en el espejo, mirándome el rostro como estaba yo, y me dormí. Cuando amanezco, me vi al espejo otra vez, y ahora un poquito lo que tenía yo ya torcido en la cara. Dios hizo un milagro, me sanó de ese nervio que 3 veces he sufrido los nervios. La última vez que me dio, no dormí 14 noches. Pero bendigo a Dios, que Dios nunca me ha dejado. Llegó un personaje conmigo en mi cuarto, vestido de blanco, y me habló y me dijo: te vengo a visitar. Yo le dije: muchas gracias. Yo sé que estás sufriendo, pero te voy a sanar. Yo contento, agradecido, amaneció. Llamé a Patricia y le digo yo: Patricia, yo ya estoy sano. ¿Que papá durmió? No, pero vino alguien conmigo y me dijo que me va a sanar. Yo ya estoy sano. Recuerda, estoy un día aquí con ella. Vino a hacer unos días aquí porque yo no podía dormir en ningún lugar. Ya entró una llamada invitándome para una campaña, y yo le dije al hermano: está bien, hermano, así enfermo. Acepté la invitación. Patricia me dice: papá, ¿cómo usted está aceptando? Y me dice: no está enfermo. Sí, pero yo sé que para ese tiempo ya estoy sano. Llegó el tiempo de la invitación, yo estaba sano ya. Dios hizo un milagro tan grande dentro de mí, me sanó. Llegó el día viernes, fue el martes que me reveló el Señor. Viernes en la noche yo dormí, hasta hoy día yo estoy sano para la gloria del Señor. Pasaron más pruebas, vinieron tantas cosas en mi vida. En el ministerio, por predicar el bendito evangelio, me iban a matar. Había un grupo de personas, me esperaban en un río para querer quitarme la vida. No lo hicieron porque vieron que unos gringos, dice, venían conmigo, y no era así. Nosotros éramos 2 y vieron ellos 4 personas. Dios nos libró a que no nos mataran. Otro día, en tiempo de la violencia, me agarraron en un campo que yo iba. Salió un señor: ¿y usted a dónde va? Yo voy a predicar la palabra. Acuéstese, me dijo, y me puse embrocado ahí, me embroqué en el camino. Viene el hombre, puso su zapato aquí en mi cuello. Yo dije: me van a matar. Pero lo que Dios hizo yo no puedo olvidar. De repente resultó otro hombre ahí
Y le dijo: ¿y vos qué? No, este hombre dice que va a predicar, dice que es pastor. Yo no sé si era evangélico. El otro que salió me dijo: levántate, me dijo, sentate. Me levanté y me senté ahí en el suelo. ¿Sos pastor? Sí, le dije. Decime unos tres o cuatro versículos. Yo hasta hoy día no recuerdo qué versículo le dijo. No recuerdo el puro temor del miedo que yo tenía. No recuerdo, pero le hablé de Cristo. Le leí la palabra. No recuerdo, hasta hoy en día no recuerdo qué le dijo, pero le contesté la pregunta que él me hizo. Entonces me dijo: tú sabes que el tiempo está delicado, regresate, vete a tu casa. Regresé a la casa, todo asustado, pero Dios siempre me guardó. Otro día me iba a una aldea, me habían invitado para un cumpleaños y iba a estar a las 3 de la tarde allá. A la 1 salí de mi casa para ir. Mi difunta esposa me dice: mira, yo siento, no sé qué siente dentro de mí, mejor que no te vayas. Cuando ella nunca, jamás me había dicho eso. Entonces yo no le hizo caso a ella, me fui. Llegando a una aldeíta, había un río que pasa a un lado del camino. Yo tomé un poco de agua. Cuando tomé el agua, reflexioné, digo: ¿por qué mi esposa no quería que yo viniera? ¿Cuál es la razón? Me puse a pensar: mejor me voy a regresar. Algo va a pasar en la aldea, mejor me regreso. Y digo, como a la hora, llegué a la casa. Cuando llegué, ella me miró con su rostro así sonriente: ¿te regresaste? Sí. El otro día llegó la noticia que a las 3 de la tarde llegaron, no sé si la guerrilla o los soldados, mataron a la familia donde yo iba a predicar. Mataron a un niño recién nacido, mataron todo. Viera cómo estaba el cuartecito, porque yo me fui el otro día y fui a ver. Era tremendo ver a aquellos hermanos que dieron su vida, murieron esperando al pastor Juan Martínez que estuviera con ellos. Dios me libró por medio de mi esposa. Yo no pude llegar allá. Si yo hubiera ido y hubiera estado en ese lugar, yo me hubieran matado también. Pude ver muchas cosas en mi vida, en el ministerio, sufrimientos, escasez y cuantas cosas, pero me alegro porque Dios jamás nos dejó. Ya hay muchas pruebas tremendas que yo pasé. Sufrí un accidente por predicar el bendito evangelio. Venimos de una aldea, se nos fue el freno del carro, dimos la vuelta, el carro se terminó y los que venían, los que iban conmigo, no les pasó nada. Y yo salí también sano por la gracia del Señor. Fui 2 días, estuve en el hospital, no me encontraron nada, me dieron salida. Un milagro que Dios ha hecho. 2 accidentes he tenido y Dios me ha librado. Me caí en otro carro. Todavía tengo aquí en la cabeza, tengo cosido ahí como 7, 8 puntos. Muchos decían: ya se murió, ya no lo levante, ya no lo moleste. Yo me quedé en coma, no sentía, pero Dios no permitió que yo muriera. Todo eso me hace recordar en estos momentos que estoy pasando ahorita. Yo digo: el Dios que me libró del accidente, el Dios que me libró en el otro accidente, el Dios que estuvo conmigo cuando estaba predicando, es el mismo que está hoy. Yo le creo a Él y espero, animo a las personas que hoy estamos pasando momentos difíciles. Yo le llamo un monstruo que se ha levantado y está humillando a mucha gente con el temor del virus. Pero espero en el Señor que pongamos nuestra confianza, pongamos nuestra mirada en el Señor. Yo sé que nada nos va a pasar si nosotros creemos en el Señor, si nosotros confiamos en Él, yo siempre he leído el Salmo 23, dice: Jehová es mi pastor y nada me faltará. Cuando pensamos en esa palabra, nosotros, hermano, nosotros que tenemos a Cristo, tenemos un valor muy grande. Yo siempre he dicho: si nosotros hemos creído al Señor, tenemos a Dios, lo tenemos todo. Tiene sentido mi vida mía por tener a Jehová Dios como mi pastor. Pero aquel que no tiene a Cristo, no tiene sentido la vida de ellos. Pero mi vida
de todos los que hemos creído, Señor, tiene un sentido de vivir. Y si estamos vivos, como dijo Pablo en el capítulo 14, verso 8 de Romanos, si vivimos, para el Señor vivimos. Si morimos, para el Señor morimos. Sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Esas palabras tan lindas de Pablo que nos anima a seguir confiando en el Señor. Estamos en las manos del Señor. Todas las pruebas que hemos pasado, yo he visto la violencia, vi el terremoto, vi cuántas cosas que han sucedido. Vimos, hermano, un montón de pruebas, de luchas en la vida, pero aquí nos tiene Dios sirviendo todavía en pie. Por lo cual los animo a seguir confiando en el Señor. Muchas gracias, papá. Gracias por esos buenos consejos y las experiencias que nos ha contado. Yo le quiero agradecer a cada uno de ustedes que están ahí atentos a esta transmisión. Esa es la gente, que ellos son los hombres que formaron una generación de hombres de Dios, una generación distinta a la nuestra, pero nos están dejando un legado de fe, un pentecostalismo real, una experiencia de fe muy, muy fuerte. Se nos están yendo estos hombres. Mi padre está dejándonos una gran experiencia a nosotros como hijos, y yo quiero animar a mi papá, quiero animarle para que él siga adelante confiando al Señor, en el Señor, llegar a su día final, si así el Señor lo permite, pueda él llegar a ese momento triunfante como siempre. Voy a orar por él y quiero agradecerles a ustedes por sus oraciones, por mantenerlo siempre en su corazón, y agradecer a la congregación donde pastoreo, que están enterados de la situación de mi papá. Pues aquí les presento a mi papá. Está muy fortalecido, está guapo, está hermoso, está recuperándose. Quiero agradecer a la iglesia Betlehem, a los pastores que lo han cuidado con un amor muy especial, y también la iglesia que le ha brindado ese apoyo espiritual. En nombre de mis hermanos, de mi hermana, mis hermanos, quiero agradecerles por cuidarlo, y también a ustedes que están viendo esta transmisión. No se olviden del pastor Juan Martínez. Él necesita de sus oraciones en este tiempo. Él necesita que le ayudemos en oración a creer, y su fe pueda también ayudar y a crecer de una manera grande. Quiero agradecer al equipo de multimedia de Asamblea de Dios Betlehem por darme la oportunidad de hacer esta corta transmisión. Muchas gracias a los jóvenes que están dando su tiempo y sus talentos para bendecirnos de esta forma. ¿Qué tal si me acompaña a orar por mi papá? Nos unimos. Yo quiero que oremos por él esta tarde y encomendemos su vida en las manos del Señor. ¿Estamos de acuerdo, papá? Señor, muchas gracias por la vida de Juan Martínez. Él es tu hijo, él es tu siervo, Señor. Él es un hombre, Señor, que ha experimentado en su vida, te ha experimentado a ti tan cerca como nunca, Señor. Quiero que hoy estés con él, lo acompañes, lo abraces y le digas, Señor, cómo tú eres para él. Sé que está dictado un día en el que tenga que partir, pero si este no es el momento, Señor, sé que le vas a ayudar a esperar el momento. Queremos, Señor, unirnos en esta tarde pidiéndote, Señor, que estés con él, que lo acompañes, Señor, en este tiempo. Honra su fe, hónralo, mi Dios, mientras hay vida en él. Dale la oportunidad de disfrutar sus días. Gracias por aquellos que han estado orando por él, aquellos que se han unido con nosotros, aquellos que han compartido, Señor, una bendición con él. Te agradezco. Te agradezco por las asambleas de Dios en Guatemala, Señor, que en este tiempo como pastor, como ministro jubilado, se han acordado de él. Te quiero agradecer porque sus años, 43 años de arduo trabajo en el ministerio, y no lo hizo por una denominación, lo hizo por amor a ti, Señor. Te agradezco por su vida, Señor. En nombre de mi familia, en nombre de mis hermanos, estamos muy agradecidos con todos aquellos que están orando por él y aquellos que están animándole, Señor. En el nombre poderoso de Jesús, muchas gracias. Amén y amén.
Que el Señor les bendiga y saludos desde Chimaltenango. Recuerden siempre al pastor Juan Martínez. Que Dios lo bendiga, papá. Bendiciones. Hasta pronto.